Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está eso por ahí? Hola Ismael, buenas tardes. Pues mira, por aquí el tiempo muy veraniego, con mucho calor y me imagino que en esa zona que será más o menos como esta, pues estaréis también con una temperatura agradable. Sí, es una temperatura agradable, que no hay ni calor ni frío. Y bueno, déjenme presentártelo ahora a nuestro radio oyente de Creatividad Internacional. Ángel Medina es un escritor español y articulista, reside en Málaga, Andalucía, vaya, es andaluz nada menos, y colaborador asiduo en telegrafista.com, tiene artículos y ensayos ahí, y además de eso ha publicado algunos libros, entre ellos Historias Clónicas, El Retorno del Caudillo, El Amante Clonado, El Cabreo Nacional y Vaticano III. Y los títulos son muy sugestivos. Ángel, dinos cómo te iniciaste en la literatura. Pues verás, Ismael, hacia finales del siglo pasado sentí ese morbo, esa atracción por la literatura en el sentido de la comunicación. Me explico. Yo entendí que tenía ante los retos que se planteaban entonces, que ahora y siempre se plantearán en la sociedad, algo que y entonces me planteé el sentido, el deseo de establecer la comunicación y aportar aquello que yo puedo. Y ¿cuáles son los clásicos que más te han influenciado? Vamos a ver, yo pienso que el asombro lleva a preguntarse el porqué de las cosas y de ese preguntarse es donde surge el pensamiento. Los clásicos antiguos, los clásicos que dieron, por decirlo de alguna manera, origen a ese pensamiento clásico, valga la redundancia, pues los actuales pensadores han heredado ese interés. Para mí los clásicos de hoy tienen también valores que aportar, porque es necesario diferenciar la novela cultivada de la novela o el libro de mero entretenimiento. La primera, la cultivada, aporta algo que en definitiva va a quedarse. Y la segunda simplemente aporta momentos de entretenimiento y de evasión. Después quedan. Por eso yo prefiero que con la primera. ¿Cuáles son estos autores más o menos actuales cuyos libros me aportan a mí valores que me enriquezcan y que no desaparezca su contenido una vez leído? Pues te citaré solamente algunos, aunque la lista podría ser excesivamente amplia. Mira, como enorme poeta está Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno. Su mejor obra para mí es la obra poética, que es el Cristo Velázquez. Un tratado denso, profundo, que te sirve para meditar y en definitiva para repensar lo que es a pensar. Como pensador humanista del mismo Unamuno, citaría una novela para mí con posibilidad de libro, que es Sentimiento Trágico de la Vida. En estas dos vertientes, tanto como poeta como poetista, yo para mí destaca mucho más que como novelista. Otro autor que me ha ayudado bastante a mí a formar mi pensamiento es el psicólogo suizo Hans. Para unos reconocidos y otros pues rechazados. También autor de talla internacional como es Giovanni Pini, italiano, autor de obras tan preciosas como es El Juicio Universal o Profesional. También novelas y libros divertidos a la vez ilustrativos como El Negro o El Negro, mensajes, una maravilla de libros, hablar de los cuadrados, y libros de profundo calado, como puede ser Un hombre acabado, tratado profundo de la figura que refleja él, podría ser el reflejo de muchos hombres actuales, que encierra el hombre dentro de sí mismo, qué frustración, qué deseo se esconden detrás de esa apariencia que todos llevamos. Finalmente,
designaría también a otro pensador, que para mí es de talla enorme, como es Gustave Le Bon, un francés, un hombre que practica la escritura de la filosofía trascendente, que es capaz de abordar lo divino y lo humano y lo divino en una sola pieza. Y su libro, La Guerra Ciega, es un claro. En definitiva, la pregunta que dice, todos estos hombres, todas estas personas son pensadores. Y Ángel, para ti, ¿qué es la literatura? ¿Cuáles son tus objetivos con ella? Pues mira, para mí la literatura, y lo he insinuado antes de alguna manera, es tener algo que decir y saber transmitir. Por eso yo propongo que lo que escribo trascienda el entretenimiento, que sí, que entretenga, que distraiga, que haga pensar, pero que transmita algo, que te dé un mensaje, que no te quedes después con el sabor de decir, he pasado un tiempo de entretenimiento, pero no queda nada. Entonces trato de enviar a través de ese mensaje algo que libremente el lector pueda aceptar o pueda rechazar y que en definitiva sean ya conclusiones del. Tú sabes que Frank Kafka definía el arte y la literatura como, es decir, el arte era el modo de enseñar entreteniendo. Y es una definición muy buena, ¿no? De Kafka. Sí, perfectamente se puede entretener y se puede distraer con la condición de que contenga un mensaje, que no sea puro esparcimiento de semillas. Claro. Bueno, hace vamos a ver, 80 años atrás y eso, había menos literatura de entretenimiento de lo que hay hoy, ¿no? Pero, o sea, en este tiempo, pues, se ha ido definiendo solo el entretenimiento y se ha separado un poco de esa forma de la literatura seria que le dicen, o el arte es el modo, una forma de enseñar entreteniendo, ¿no? Muchas veces se queda solo en la parte de entretener, eso es, pero esas son las evoluciones y esa es la base realmente del arte de la literatura. Y ahora, óyeme, háblanos de tus novelas más recientes, sus temáticas y alcance. Bueno, pues yo te puedo decir, Ismael, que cuanto a mis trabajos, abarcan un abanico que cubre desde el extremo de la poesía hasta el ensayo, centrándose en la narrativa. Yo tengo ensayos que se pueden encontrar fácilmente en esa inmensa tela de araña que es Internet. Y sin ánimo de extender, que cualquier persona que quiera poder leerlos, poder verlos, no tiene sino que escribir en el buscador de Google o en el buscador que tenga, pues títulos como El Juicio Universal, Cartas a un Existencialista, El Espejo, Las Porquerías, Mono Sapiens, o el más reciente y ultimísimo, que es El Enjuiciador. Esto es lo que respecta a estos ensayos breves y que se pueden encontrar. En lo que respecta a novelas, te citaré algunas que van desde la crítica política, como es el cabreo nazi, hasta la saga clónica, porque la creación es un tema que está ahí, no lo olvidemos, y que tiene un recorrido muy largo y todavía no está sino esbozado. Entonces se inicia esa saga con el retorno del cautivo y otras historias clónicas y concluye en El Amante Clonado. ¿Qué es El Amante Clonado? Es la culminación de esta saga de la conocida. Pues El Amante Clonado, además de explicitarse en qué consiste, qué es lo que realmente guarda, conserva, esconde, pero procura la clonación humana. Es la historia de cómo la naturaleza es finita y devuelve el golpe con creces cuando se siente agredido. La sinopsis de la novela podríamos decir que es el amor ciego, un amor extremo, inconmensurable, de una pareja que a su fe
en un accidente quedar tetrapléjico, es capaz, porque es un hombre muy inteligente, de convencer a su esposa que por amor deben de darse una oportunidad. Y esa oportunidad consiste, puesto que él ya se considera acabado, en que le quite la vida a su propia esposa, para que después pueda clonarlo e intentar recuperar. Mira, Maera, hay una frase que podría resumir todo lo que te acabo de decir y que el lector va a agarrar por fin. Y es la siguiente. En el libro se presenta una frase que explicita el contenido y dice: ¿qué mente, por calenturienta que fuese, podría pensar que aquel bebé mofletudo, películo y sonrosado, que se estiraba dando pataditas a diestro y siniestro en el carril, mientras miraba con bajo y gustado todo lo que su campo visual le permitía observar, era a la vez hijo y también esposo, y en el supuesto, solo en el supuesto, de que esa mente calenturienta y extraordinaria lograse asimilarlo, haríamos una pregunta siguiente, que sería: ¿podría igualmente entender que la mujer joven que estaba junto a él y decía, haciéndole producir sonidos inteligibles, era por igual esposa y madre? Esto te puede sonar a kafkiano, pero ese entretenimiento con un mensaje es lo que contiene este. Permíteme hacerte una referencia al otro título, al último, pues son varios, pues no vamos a extender por tiempo, cuyo título es, que la presentación, Vaticano III. Vaticano III es la historia de un papa procedente de un punto lejano y sofisticado, que tras experimentar una visión se siente llamado a realizar. Vaticano III, yo diría que va más allá del Código Da Vinci y las sandalias del pescador, precisamente por lo que hemos hablado, porque además de entretener y de ilustrar, trata de conculcar, de mirar un mensaje. Es una novela inquietante, con un desenlace altamente arriesgado. Es una novela, yo diría que de la gran utopía, poner en marcha nada más y nada menos la liberación de los pobres en el mundo. Pero eso y es que una masa que supera 1.300 o 1.400 millones de almas, si se desestabiliza como consecuencia, puede obtener un resultado bastante desconcertante. Y este Papa, al no tener consenso, tiene que convocar un concilio. Ahí el título de la novela, Vaticano III, pues, no fue el segundo en el año 58, creo recordar, para hacer creíble lo que propone al mundo, para superar las presiones, decide, como aquellos conquistadores, quemar las naves cuando han llegado a tierra para no tener la tentación de volver atrás. Y entonces decide manifestarlo con un gesto que azotará al mundo, será el detonante. Las consecuencias lo dejarán hacer los poderes dominantes que mandan en el mundo. ¿Cómo reaccionaría el capitalismo? Resurgiría el comunismo con mayor fuerza. Aprovecharía el clandestino para adueñarse de los mercados internacionales y crear el caos y hacer comunismo. Y el Islam no podría expandirse, porque no olvidemos que el Islam es expansionista desde sus comienzos. Y ante la amenaza, ¿cómo respondería el Israel? Es nuclear. En definitiva, es un relato que no va a dejar indiferente ni a creyentes, ni a escépticos, ni a progresistas, ni a conservadores, ni tampoco a derechas ni a izquierda. Y bueno, muy interesante los títulos tuyos. El amante clonado es algo muy interesante que bordea la ciencia ficción. Y Vaticano III pues también es algo muy interesante porque también bordea
la ciencia ficción y no tan ficción. Pero, ¿qué me dices de la literatura actual? ¿Tienes algunos escritores preferidos hoy en día? Sí, verás, tú lo has esbozado antes muy bien, Ismael. Hoy día, aquellos hombres que eran admirados, he citado algunos antes, posiblemente lo tendrían mucho más complicado hoy día, porque si ellos los mismos, el mensaje tendría unos receptores distintos. La sociedad evoluciona y para mal es así. Entonces, yo creo que hoy día la literatura actual, pues bueno, prohíbe una cantidad de productos de consumo y que tiende a la distracción. En mi opinión, se tendría que hacer algo por respetar el espíritu de algunos clásicos, que son los que pueden aportar algo realmente interesante. Y bueno, pues en estos tiempos ya pretéritos, pero más recientes de clásicos, pues yo diría que me acuerdo una descriptiva de un maestro de la pluma que era Azorín, que en su obra La Voluntad, lo lees, haciendo los campos castellanos perfectamente. Te describe una iglesia románica, un templo de izquierda, y lo estás contemplando perfectamente por esa descripción tan perfeccionista que hoy día se utiliza tampoco. Y de la misma manera, por no extenderme, necesitaría hablar de una barraca de Guadalajara, que está viendo los cañaverales de personas perfectamente y te están metiendo allí en las barracas con todos los campesinos y con todas las humedades y los campos de la rosada. Y bueno, y ya que nos aceptamos hacia el final, me gustaría saber ahora tus perspectivas para el futuro, en qué libro estás trabajando, qué géneros, cuáles son esos trabajos, si me puedes hablar algo de eso. Sí, claro que sí. Mira, la perspectiva mía es continuar escribiendo, tratando de poder insinuar o decir en cada libro algo que le llegue al lector, que le diga al lector que pueda madurarlo por él o por él. Por eso procuro dotar a mis novelas de los ingredientes necesarios para que se hagan y atrapen al lector, ¿no?, con la acción y con la intriga, mantenerlo en sí. Pero manteniendo lo que subyace en un libro, eso se puede llamar un leitmotiv, algo que proponga un mensaje, una reflexión. En este momento estoy trabajando en la corrección de una nueva obra que se lleva por título Las máscaras de la vida, como que gusta buscar cosas un tanto complejas, porque la vida es compleja a pesar de que queramos simplificar. Y en las máscaras de la vida aparecen una cantidad de personajes que son desnudados de manera cruel en un momento determinado para que puedan sacársele fuera todo lo que ocultan dentro. Y al decir ocultan, muchas veces el escritor está examinándose a sí mismo o a su entorno para poder transmitir algo con la posibilidad. No solamente pura fantasía. Todos los hombres de esta sociedad actual igualmente llevamos una máscara que nos esforzamos por mantener para que se nos vea la apariencia de lo que queremos mostrar ante los demás y no ser contemplado en nuestra misión. Y en esta novela los principales personajes son personajes populares, son un sacerdote, una comunista de Francia, un inmigrante, el demonio y la muerte. Hay más, pero estos son los principales. Y para más adelante, pues estoy ya preparando el post de un nuevo libro que se llamará Requiem por dos mariposas. Pero bueno, de eso espero, Ismael, que tengamos tiempo por delante para preparar. Bueno, están muy interesantes esos libros en perspectiva.
Y finalmente, quisiera hacerte una pregunta que a muchos nos puede interesar, ¿no? ¿Dónde puede encontrarse tu último libro, Vaticano III? Pues mira, en el Vaticano III se puede encontrar aquí en España en librerías, en centros comerciales, como el Corte Inglés, como, en fin, los que sea, no vamos a hacer propaganda, en librerías. Pero como el mundo es algo global y tiende a serlo cada vez más, entonces en esa globalidad, donde puede encontrar cualquier persona que quiera hacerlo, en cualquier parte del mundo, es la empresa Amazon. Y basta con que escriba el buscador Vaticano III, decirlo en números grandes, Vaticano III, Ángel Medina, Amazon, Kindle, y le aparecerá el libro en pantalla. Y esta edición, una segunda edición, pues será precio bastante inferior a la edición de papel, ¿no? Y como me has dicho ya recientemente, yo te diría que, bueno, quisiera no concluir sin expresar una vez más mi agradecimiento a la página internacional y sobre todo también a ti como realizador, Y bueno, si es posible hacerlo, yo diría que cualquier persona que tenga interés en poder conocer el trabajo, pues puede entrar en la URL de mi página, que es de la poesía y ensayo angelmed.blogspot.com. Muy bien, muy buena que nos deje esta dirección. Muchas personas pudieran interesarte en acercarse más a tu obra. Ángel, te agradezco mucho, es decir, que nos haya ayudado a visualizar un poco tu obra, que es una obra, es decir, que muestra una profundidad que va de lo clásico a lo moderno. Y te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos, bueno, seguir en tus nuevos novelas a medida que las vayas publicando, de poder hacerte estas entrevistas radiales. Muchas gracias y hasta pronto, Ángel. Muchas gracias a vosotros, Ismael. Un abrazo desde España.